Muy buenos días, bendecido día, feliz domingo, día del Señor, sexto domingo de Pascua. Un momento para preparar el corazón, para escuchar la palabra de Dios, esa palabra de vida, esa palabra que nos trae un mensaje a cada uno de nosotros, en cada una de nuestras realidades, palabra de aliento, palabra de sabiduría, palabra de fuerza, palabra que nos ayuda a vivir plenamente nuestro diario vivir. El día de hoy estaremos meditando el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículos 23 al 29. Y el día de hoy, las lecturas que estaremos escuchando hoy en la Santa Misa están cargadas de mucha sabiduría y mucho significado. Desde la primera lectura podemos ver cómo los apóstoles empiezan a enfrentar muchos problemas en la comunidad, y es precisamente en un concilio donde Dios les habla y empieza a mostrarles, a perfilarles cómo es verdaderamente la vida cristiana. Y en la segunda lectura, esa lectura del Apocalipsis que nos sigue mostrando la esperanza que tenemos de vivir en la nueva Jerusalén, de que todo será nuevo y de que es Dios quien viene a nosotros. Y como siempre, tenemos el Evangelio. Como siempre, el Evangelio siendo siempre tan realista, que siempre nos confronta. Ese Evangelio que es palabra de Dios, que es Dios mismo que trata de llegar a nuestro corazón. ¿Será que hoy, como lo mencionábamos la semana pasada, los enamorados, con los novios, esos ejemplos que daba, será que hoy los novios, los enamorados, podrán entender lo que Jesús les quiso decir a sus discípulos en ese gran discurso, en ese hermoso, bello discurso de la última cena? ¿Qué nos está tratando de decir el Señor? Aunque sean palabras que ya hayamos escuchado con mucha atención, son palabras con mucho matiz, y la profundidad con la que Jesús las dice es completamente diferente cada vez. Y es por eso que la palabra de Dios siempre, por más que la escuchemos, por más que la leamos, siempre tendrá un nuevo mensaje. Es viva y eficaz. Tenemos el Evangelio. Al principio del Evangelio Jesús comienza con unas palabras que nos pueden llevar a pensar en tres movimientos de Dios. Pero recordemos que Dios siempre va a querer el movimiento más profundo. El primer movimiento, recordamos el momento cuando Dios se revela a Moisés, pudiendo decir que pareciese un Dios lejano, ¿sí? Un Dios que apenas iba a empezar a caminar con el pueblo. Con Jesús, el segundo movimiento es Dios quien camina, es Dios quien se manifiesta en él, el Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Dios todavía quiere más. Él quiere llegar
a estar en nuestro corazón, quiere estar en nuestra vida. Y por eso cuando celebramos el día de Pentecostés, es Dios en nuestro interior. Y estas palabras son muy profundas y que muy difícil se pueden malinterpretar. Muy difícilmente se pueden malinterpretar a la hora de querer decir que Dios nos pone condiciones para ser amados. Si leemos detenidamente este evangelio, las palabras que da Jesús dan significado de que Dios quiere hacer morada en nosotros. Tratemos de darle sentido, imaginemos esta parte que Dios quiere hacer morada en nosotros. Una cosa muy diferente es saber que alguien te ama y otra muy distinta es sentirlo, experimentar ese amor. Jesús a lo largo del Evangelio nos dice que Dios nos ama. El amor eterno de Dios para con nosotros. Y es aquí donde reafirma ese verdadero amor. El amor eterno de Dios. Ese amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Y es aquí en este texto del Evangelio donde gira del conocimiento a la experiencia. En el libro del Apocalipsis, que Jesús nos dice que Jesús está tocando a la puerta de nuestro corazón y si alguien le escucha y le abriera esa puerta, Él entrará y cenará en él. De entrada, podemos entender que Dios nos ama. Eso está más que entendido, yo creo. Pero si quieres que Dios entre en el corazón, tenemos que tener un compromiso. Y ese compromiso empieza y nos habla sobre quien cree en mi palabra, quien me ama, quien cree en mi palabra. En ese compromiso de corazón a corazón está el cumplir los mandamientos. Una forma de experimentar el amor de Dios y no solo de conocerlo, es amándolo a Él. Por eso Jesús dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y guardar su palabra es abrir la puerta y dejar que Él entre a nuestra vida. Jesús nos dice, Dios te ama, yo te amo, pero Él quiere que nosotros no nos quedemos con eso nada más, con el saberlo, sino que lo sintamos, que lo podamos experimentar, que podamos experimentar ese gran amor que no solo sea cuando tenemos esos momentos difíciles, sino que en esos momentos en los que se nos puede olvidar que Dios ha hecho posible todo esto, también lo amemos, también lo hagamos parte de estos momentos. Y posiblemente muchos se preguntarán si esto es difícil, pero Jesús más adelante nos dice y nos está hablando sobre ese Paráclito que vendrá y nos enseñará todo eso que es necesario. Ese Paráclito que es lo que necesitamos. Y es que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, el deseo de amar verdaderamente a Dios es cuando Dios brota desde nuestro interior. Es el deseo de cumplir los mandamientos,
está inherente en nosotros, escrito en nuestro corazón, y muchos pensarán que esto es difícil, que ser cristiano es completamente difícil, pero es más difícil no ser cristiano, ir en contra de un amor, sufriendo una soledad, una apatía, una angustia. Es más difícil no ser cristiano e ir en contra de un amor que te quiere adoptar, que te quiere tal y como eres y que te quiere enseñar a vivir en plenitud. Siendo así un amor tan perfecto, nos damos ese lujo de rechazarlo para quedar sufriendo en soledad, para quedar en una apatía y en una angustia. Y tenemos que llegar a tocar fondo para poder darle esa oportunidad a Dios. Cuando Dios, cada día que nos da la oportunidad de despertar y que podamos darle gracias de una manera sencilla, dejamos todo para cuando ya tenemos el agua hasta el cuello. Jesús nos habla de cierta forma de seguir los impulsos del Espíritu Santo. Y seguir los impulsos del Espíritu Santo es aprender a amar a Dios, y con esto podremos ir profundizando y entendiendo que los mandamientos es solo el principio y la base para esto. Lo podemos ver como el 6 en un examen. Estar pasando muy apenas, estar pasando de panzazo, pasar así. Yo creo que no a muchos nos gustaría. Que sí, los mandamientos son el 6 en la vida cristiana. Y sí, no dejan de ser extremadamente importantes, pero el amor del que Dios nos habla todavía es más profundo. Es más profundo, que no quiere que nos quedemos con ese conformismo de que nos aprendamos los 10 mandamientos de memoria y que los cumplamos solo por cumplir, sino que los vivamos. Domingos atrás nos hablaba el Señor de un amor tan hermoso, de que no tengamos miedo a amar, de que nos enamoremos de la vida, de que nos enamoremos de Dios, de que nos enamoremos de nosotros mismos y que no quedemos en un conformismo. Les contaba esa anécdota que decía aquel sacerdote sobre el apóstol San Juan, que la gente le preguntaba: enséñanos algo nuevo, algo que Jesús les haya enseñado. Y él les daba el nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y la gente, se decía que la gente le contestaba: es que eso ya no es nuevo, ya nos lo dijiste, dinos algo nuevo. No, respondía el apóstol San Juan, es que ese mandamiento es nuevo porque no lo has estrenado. Todo se resume al amor, a un amor como el que Dios tiene por cada uno de nosotros. Él no quiere un conformismo, Él quiere que aprendamos a vivir en el amor. Cuando amas a Dios, te darás cuenta que vives más que en los mandamientos. Cuando amas a Dios, te darás cuenta por qué el amor de Dios va más allá de nuestro entendimiento, de ese entendimiento humano,
de la capacidad que un humano puede ofrecer en cuestión de cantidad de amor. A Dios nadie le gana en generosidad, en amor, pero nosotros podemos aprender. Y los discípulos nos muestran prueba de esto. Cuando ellos estaban con Jesús, parecían que no entendían muy bien, pero cuando reciben al Espíritu Santo, cuando este acontecimiento de Dios va siendo cada vez más profundo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos ver cómo los apóstoles van creciendo en la experiencia de Dios gracias a esa relación que tienen con el Espíritu Santo. Dios no solamente quiere amarnos, Dios quiere que experimentemos ese amor, y la forma en que nosotros podemos darle a Dios ese permiso de llegar a nuestra vida es amándolo. Y todavía más allá, este texto nos habla de la paz. Jesús nos dice: mi paz les dejo, mi paz les doy. No les doy esa paz como se las da el mundo. Y todavía nos dice: no pierdan la paz, ni se acobarden. No pierdan la paz. La paz no es algo que alguien te quite. La paz más bien es algo que nosotros entregamos gratuitamente. Dejamos que se nos escape por no cuidarla. Por eso Jesús nos dice: no pierdan la paz. ¿En qué momento nosotros perdemos algo? Cuando no lo estamos cuidando. Y si es un objeto, lo perdemos cuando lo perdemos de vista. Cuando se pierde una persona o una amistad. Cuando estas no se procuran, se pierden. Y profundizando y tratando de dejar ver un punto que no se vea contradictorio en lo cotidiano, en cada momento, cuando se pierde la paz, te puedes dar cuenta que no es tanto lo que otros hicieron contra ti o contra mí, sino más bien lo que nosotros hicimos con esa situación. No es tanto lo que otra persona nos hace o que la situación que estemos pasando nos haga, sino lo que nosotros hacemos en esa situación. Se puede estar en medio de una discusión, se puede estar en medio del tráfico, con un calor insoportable, con el ruido de muchos autos pitando por avanzar. Vivimos claramente en un mundo tan, pero tan peleado con el tiempo, que se nos olvida respirar, que se nos olvida dónde estamos parados, que se nos olvida dónde tenemos la cabeza. Todo nos irrita. Tenemos problemas de trabajo, problemas familiares, y en medio de un problema muy fuerte, etcétera, etcétera, pero al final es uno quien decide si entrega la paz, si la pierde o si la conserva. Observamos de una manera muy diferente las cosas, pero si observamos esa paz y la cuidamos como un tesoro, porque somos nosotros quienes damos la paz. Un regalo gratuito, donde tenemos la dicha de darla cuando estamos en la iglesia, en misa.
dense ese saludo de paz. Dar la paz. Llegamos con paz. Ese día que el Señor nos espera. ¿De verdad estamos entregando un saludo de paz? ¿Deseándole la paz al hermano que tenemos enseguida? ¿O se nos escapó por ir renegando con la familia, camino a la iglesia? Se nos escapó cuando se nos hizo tarde y vamos enojados, cuando no tenemos ganas de ir. ¿Dónde queda esa paz? ¿De verdad la estamos cuidando? ¿De verdad le estamos poniendo atención a esa paz? ¿A ese tesoro? ¿De verdad? Nosotros somos quienes entregan esa paz. Y no como Jesús nos la entrega, sino que nosotros la tiramos, la dejamos ir. Un bello regalo, la paz que proviene del corazón de Jesús, un corazón enamorado, la paz de saber que proviene de cómo hacemos lo correcto, la paz que solamente puede provenir de aquel que nos ama tal y como somos y que quizás a la mejor no merecemos esa paz. Pero por misericordia, Dios nos da ese regalo, porque es más el amor que Él nos tiene que las excusas que nosotros podemos tener. Es mucho más grande el amor que Dios nos tiene que las razones que nosotros demos para que no seamos merecedores de esa paz, de ese regalo. Qué mejor que recibir esa paz que proviene solamente de Dios. En la biografía de Felicitas, una santa que se menciona en una de las plegarias eucarísticas, que murió en el siglo II, y tocando este tema de la paz, es impresionante cómo ella, en esta biografía, ¿sí?, la paz que ella mantiene, aún en manos de sus verdugos, y en un momento donde la van a decapitar, ella, conservando la paz, se detiene y se empieza a arreglar. Se empieza a arreglar el cabello, se empieza a arreglar la vestimenta, se detiene y empieza a arreglarse de una manera muy tranquila. Está a punto de morir y ella conserva la paz. Nadie le pudo quitar la paz porque ella la estaba cuidando. No descuidemos esa paz. Si podemos observar que la situación es difícil, si podemos observar que hasta en esas situaciones es más importante conservar la paz, es un gran punto a nuestro favor. Detenernos un instante, respirar y recordar que tenemos ese gran regalo para saber llevar esa situación, porque la paz, aparte de ser un regalo tan bello, la paz es una herramienta
que te da sabiduría, que te da entendimiento, que te abre muchas puertas. De la paz provienen muchas cosas con las cuales podemos resolver esas situaciones. Porque en la paz en donde nosotros crecemos, es donde nosotros maduramos, en donde nosotros encontramos la armonía. En la paz es donde nosotros encontramos a Dios y en donde Él nos encuentra. Demos ese gran paso que nos lleve a lo profundo para que veamos la maravilla que es dejar que Dios haga su morada en nuestro corazón, en nuestra vida. Y como dice su palabra, hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Hoy el Señor nos habla del amor y la paz. Son estos dos núcleos del pasaje de hoy. Uno conduce al otro. Todavía está en nuestro corazón el recuerdo de esa Semana Santa, en la cual podemos recordar que una vez más, acompañamos a Jesús en ese momento en el que Él se presentó ante el Padre y su Espíritu por amor. Aún resuena en nuestros oídos aquel momento en que nos aseguró que nadie tenía mayor amor que el que daba la vida por sus amigos. Y lo hemos visto precisamente entregarse por nosotros. Hagamos una primera pausa. Preguntémonos, ¿sigo sintiendo ese amor por Dios? ¿Sigo dejándome amar por Dios? ¿O es acaso que la rutina de la vida ha ido apagando esa llama del Espíritu Santo? Y ahora tratemos de mirar un futuro cercano. En pocos días celebraremos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles. Jesús les hizo saber antes de su muerte que estas cosas pasarían. Hoy nos las recuerda para que no perdamos de vista el horizonte. No lo perdamos. Cuidemos esa paz. Cuidemos de ese amor. Y demos esa gran oportunidad a Dios de hacer morada en nosotros. Y démonos la oportunidad de enamorarnos y de amar a la única persona que jamás nos va a decepcionar. Que hoy Dios se manifieste plenamente y se desborde ese amor que siente por ti en tus familiares, amigos y conocidos. Y que esa situación por la cual tú estés pasando, la paz de Dios, esa paz que ni el mundo puede dar, se quede contigo y tú la conserves y la lleves como un tesoro que puedas compartir, no de la manera en la que la tiramos,
sino en la manera en la que puedes compartir la paz a aquella persona que está también pasando por una situación difícil. Amar a Dios es amar al prójimo. Amar a Dios es amarme a mí mismo. Amar a Dios es amar a Jesús. Abrir la puerta de nuestro corazón, que Él haga morada en nosotros y que ese espíritu lleno de vida, lleno de amor, de consuelo, nos llene y nos haga ser esos hijos que Dios quiere que seamos. Que tengas un muy bendecido día y que todo lo que le pidas a Dios en este día se cumpla, pero que no sea mi voluntad, que sea la voluntad de Dios, ya que Él jamás se equivoca. Que tengas un muy bendecido día.